De hoy lo he titulado La venida del Señor y el Anticristo. Y le he puesto como un pequeño subtítulo que seguramente va a aparecer en pantalla que dice: Nuestro Dios nos prepara para que nadie nos engañe. Muy bien, continuamos entonces con la predicación. Desde la semana pasada veníamos hablando acerca del juicio para aquellos que perseguían a la iglesia. Y por supuesto también acerca de su pago, la retribución por sus actos. No solamente ellos, sino que también sabíamos que la palabra de Dios nos insta y nos habla a aquellos que somos los santos, los hijos de Dios, que vamos a poder esperar su venida con ansias y con alegría, porque esa será también nuestra recompensa. Así que dice la palabra que el Señor vendrá y nos reuniremos juntamente con Él en los cielos. Y eso lo veníamos compartiendo también desde la primera carta de 1 Tesalonicenses. En la semana pasada hablamos un poco acerca de este juicio para aquellos que perseguían a la iglesia o aquellos que nos hacían pasar por tiempos de dificultad. El Señor es justo, el Señor en su justicia pagará como es debido. Pablo retoma en esta carta lo que él había venido hablando acerca de la venida del Señor, porque había suscitado algo. ¿Qué había suscitado? ¿Qué pasaba? Había confusión en la iglesia de Tesalónica. Era necesario que Pablo escribiera. Era necesario que Pablo hablara. ¿Por qué? Porque aún en medio de ellos se decían que algunos estaban escribiendo a nombre de Pablo, como si Pablo hubiera escrito, diciendo que el día del Señor ya había llegado. Eso me hace pensar seguramente al día de hoy. Cuántas corrientes, cuántos pensamientos declaran ciertas cosas, cuántas personas quieren decir o quieren proclamar cuándo es que el Señor vendrá. Algunos le ponen fecha, algunos le pusieron año, el año ya pasó y nunca el Señor vino o fue el fin del mundo, como algunos los predijeron. Algunos dijeron que morirían y resucitarían y hasta el día de hoy no han resucitado. Entonces se levantan corrientes, se levantan doctrinas a través de los tiempos y hasta en el tiempo en el que hoy vivimos para traer, como se dice, zozobra, desconcierto, traer confusión al pueblo de Dios. Lo mismo que hoy nos sucede le pasó, por supuesto, a la iglesia tesalónica y Pablo fue enfático en escribirles y decirles acerca de estas cosas. Así que tome por favor su Biblia y ábrala en el libro de 2 de Tesalonicenses o la carta paulina, la carta de Pablo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 12. Pero vamos a hacerlo en dos partes, ¿ok? Primero vamos a leer del 1 al 5 y vamos a ir escudriñando la palabra texto por texto, versículo por versículo. Así que Pablo les habla a esta iglesia acerca de aquellas cosas que ya les había venido hablando en la primera carta, y no solamente eso, sino que les habló cuando estaba presente con la iglesia de Tesalónica. Leamos todos juntos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al versículo 5. Acompáñenme por favor con sus Biblias y no dejen de tener la Biblia abierta en esta porción porque la vamos a revisar a detalle. Dice la palabra: Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Cierro con el versículo 5. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Muy bien, he leído con ustedes en la nueva versión internacional, una versión que nos deja entender con palabras de repente más claras o más, como se puede decir, palabras que podamos reconocer fácilmente, ¿no? Si ustedes tienen la Reina Valera en su casa, en buena hora también, porque vamos a hacer un tipo de paralelo, vamos a estar revisando la Reina Valera al mismo tiempo que revisamos también qué es lo que dice en la nueva versión internacional con un lenguaje un poco más sencillo o fácil de entenderse.
En cuanto al versículo 1, de lo que veníamos hablando, Pablo les hace memoria de lo que les había enseñado acerca de la venida del Señor. Quiere decir que Pablo está volviendo de cierta manera a esta enseñanza, haciéndoles recordar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que recordar enseñanzas que nos han dado? Seguramente, si alguien pudiese levantar la mano, yo sería el primero en levantar la mano. Tenemos que a veces muchos volver a ciertas enseñanzas, porque de repente esa enseñanza no ha quedado clara o no ha calado en lo profundo de nuestros corazones. Así que a veces tenemos que volver a la palabra de Dios, por supuesto, para volver a aprender, a escuchar, a entender y a meditar acerca de las cosas. Entonces, es necesario que el Señor nos vuelva a recordar y que el Señor nos hable acerca de estas cosas. No es que yo leí la Biblia hoy día, ya no debo volver a leerla. Leo la Biblia hoy y tengo que volver a hacerlo cada vez que sea necesario, por supuesto, para estar en comunión, para que el Señor pueda seguir hablando y transformando mi vida y renovando mi mente al modelo, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo les hace acordar acerca de aquellas cosas, ¿no? Porque algunos ya estaban pensando, por ejemplo, ¿no? La iglesia de Tesalónica, algunos pensaban que el Señor Jesucristo ya había venido y entonces algunos dijeron, ¿qué tal me quedé? ¿No? Es como la clásica que sucede para algunos cuando simplemente te despertaste un poco tarde, ¿no? Siendo un fin de semana o un día X o cualquiera, y ese día no vas a trabajar o no vas a estudiar o lo que fuera, y simplemente te levantas, caminas por la casa mismo, mi pobre angelito, y no hay nadie, todo el mundo se fue. Entonces, y tú como creyente dices, el Señor vino, los raptó todos y yo me he quedado, ¿no? Me he quedado atrás, como dice esa película antigua, que hasta canción tiene, que se quedó atrás y bueno, no se fue con el Señor. Y claro, muchas personas bromean sobre esta idea. ¿Y qué pasaba con la iglesia de Tesalónica? Pasaba prácticamente lo mismo. Algunos pensaban ya por escritos que supuestamente algunas personas se había hecho pasar por Pablo, o creían que Pablo había escrito para decir que el Señor ya había venido y que se habían quedado y que simplemente no habían estado con el Señor. Pero Pablo es enfático en hacerles recordar acerca de aquellas cosas. El versículo 1 dice, en cuanto al Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, tocando el versículo número 2, ¿no? Pero la Reina Valera no dice que no pierdan la cabeza. La Reina Valera dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que lo que ustedes han aprendido, lo que yo he aprendido en el Señor, no es algo que yo me deba mover, simplemente tengo que recordar lo que la palabra del Señor me dice, lo que yo ya he estudiado o he aprendido. Y si tú eres una persona que recién está aprendiendo en el Señor, graba esto en tu corazón, apúntalo porque va a ser más fácil de recordarlo, acerca de la venida del Señor. Y es necesario, por supuesto, que nuestra fe esté cimentada y fundamentada en la palabra de Dios, para que ningún viento de doctrina, como dice la palabra de Dios, nos mueva de nuestros principios y de nuestra doctrina, quiere decir enseñanza básica de las Escrituras. Tú como creyente y yo como creyente tenemos que estar sólidos, parados sobre la roca que es Jesucristo y parados sobre la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocerla. ¿Por qué se levantan sectas? ¿Por qué se levantan pensamientos? ¿Por qué se levantan corrientes en este mundo? ¿Y por qué esas corrientes que son del mundo influencian aún y entran a nuestras iglesias? Porque los creyentes no leen la Biblia, porque los creyentes simplemente van a comer de aquello que les da el que está delante, pero sin escudriñar, sin comprobar, sin constatar que lo que se está predicando es lo que está en la misma palabra de Dios. Así que yo te animo, o yo te reto a poder hacer esto de manera constante, a leer la palabra de Dios, y aquello que el pastor esté predicando, eso mismo tú tienes que estar revisando en tu propia Biblia para que realmente dar fe de que eso es lo que la palabra de Dios quiere decirte. Solo una palabra pura, solo una palabra buena, bien predicada, puede traer transformación y crecimiento a tu vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en el Señor? Digan un fuerte amén o digan yo quiero crecer en el Señor. Seguramente todos queremos crecer y conocer más del Señor. Así que puede suceder que vengan corrientes, puede suceder que vengan circunstancias, puede ser que alguien diga esto o aquello, pero nosotros no podemos movernos fácilmente. La Reina Valera dice no te muevas fácilmente, la NB dice no pierdas la cabeza tan rápido, quiere decir que no te alejes de lo que has aprendido. No te alejes de lo básico, no te alejes del original.
Tenemos que volver constantemente donde hay las Escrituras. No porque alguien me dijo que la Biblia dice eso, y eso le dijo a otra persona, y eso que le dijo a la otra persona se lo dijo a la otra persona y a otra persona, y al final el mensaje termina distorsionado. Tenemos que ir al original para entender lo que la palabra de Dios quiere decirnos a nosotros como creyentes. Pablo les advierte a la iglesia diciéndoles: yo ya les he predicado, yo ya les he enseñado, ya he estado con ustedes, ya he participado tiempo con ustedes y les he hablado acerca de estas cosas, así que no se muevan tan fácilmente. Es necesario, por supuesto, que haya madurez en el Hijo de Dios, que busca constantemente en el Señor y en su palabra el consejo. Pero Pablo les dice, como lo dice también en la nueva versión internacional, que no nos dejen engañar porque puede ser que aparezcan profecías, puede ser que aparezcan discursos orales, ¿no? O escritos acerca de la venida del Señor, pero no deben creer en ellos, sino solamente deben fundamentarse en aquello que Pablo ya les ha escrito. Pablo defiende la Escritura o la carta que él mandó la primera vez, o lo que él predicó o enseñó cuando estaba con ellos. La Reina Valera dice que no debemos hacerle caso a estos espíritus de confusión, palabras por supuesto que se levantan, o cartas que no sean cartas fidedignas. En esos tiempos, por supuesto, y en el tiempo de los apóstoles, podemos decir que se escribían muchas cartas, muchas epístolas, y algunas de ellas tomando el nombre de otra persona. Quiere decir que algunos tomaban el nombre de los apóstoles, o tomaban el nombre hasta de Pablo seguramente, para escribir cartas, y había que ser muy cuidadosos sobre la autoría. Por eso es que hasta el día de hoy, por supuesto, respetamos el canon bíblico. Quiere decir el canon bíblico, el que nos enseña y nos dice qué libros realmente están alineados con la enseñanza de Jesucristo, qué libros de qué tiempo hasta qué tiempo son fidedignos, son más cercanos a la vida de nuestro Señor Jesucristo y al mover de los apóstoles en el momento en el cual el Señor, después de ascender a la tierra, quedaron aquellos que iban a predicar, por supuesto, y enseñar la palabra, aquellos que escribieron también en el Nuevo Testamento lo que vendría a ser estos libros, que son parte de nuestras Biblias. Así que es importante que cuando aparezca una escritura nueva, un descubrimiento nuevo, realmente tener claro realmente cuál es el origen, cuál es el propósito y cuál es la idea. Damos gracias a Dios porque a través del tiempo y de los años, el canon bíblico que tenemos y los libros que tenemos en la Biblia dan fe y dan unidad a un solo mensaje y algo que es totalmente claro. La Biblia no se contradice, sino que la Biblia se responde. Una parte responde a la otra. No hay contradicción ni error desde los originales en la palabra del Señor, la cual sigue transformando nuestras vidas hasta el día de hoy. ¿Ok? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué es lo que pasaba? El versículo 2 dice: ya llegó el Señor. O sea, ya me quedé atrás, simplemente el Señor vino, no me tomó en cuenta. Pablo, la iglesia de Tesalónica, por favor, haz algo por nosotros. O de repente te estoy escribiendo y qué tal Pablo ya no estaba, ¿no? Tenían esa idea de que ya el Señor había venido y se habían perdido de todas esas cosas. Y vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo 2 de capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, que dice lo siguiente. Lo leemos juntos. Dice: no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos, ¿no? Supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. Por supuesto, Pablo y la palabra del Señor nos advierten acerca de estas cosas. Y esto es lo bueno de que el Señor nos haya permitido tener la palabra escrita. El original, el manual, para volver a Él, para entender todas las cosas. No se alarmen, les decía Pablo, ¿no? No se alarmen porque esto de acá no ha sucedido, porque antes de esas cosas tienen que pasar ciertas situaciones. Y vamos a hablar acerca de esas situaciones que nos van a ayudar también a nosotros como creyentes a entender cuándo realmente será el día del Señor, cuándo es que el Señor estará en los cielos y recogerá a su iglesia. Muchas semanas antes hemos hablado acerca del tema, así que lo animo también a visitar nuestro canal de YouTube, ¿no? Capa Emanuel, y poder revisar también acerca de la venida del Señor o el día del Señor, que ya lo hemos compartido en nuestra serie 1 Tesalonicenses. Muy bien, el versículo 3 de Pablo es claro también ante la venida del Señor, ¿no? Porque dice que antes de que el Señor, antes de que se dé el día del Señor, habrá apostasía y aparecerá o se manifestará
el hombre de pecado o el hombre malvado, como le dice la NBI, que no es otro que el anticristo. Pero de repente alguno por allí dirá, pastor, ya le hizo un poco complicado, ¿qué es eso de apostasía? Y apostasía no es otra cosa que el hecho de abandonar o simplemente rechazar una forma, una creencia o algo. Y vamos a ver exactamente qué dice el diccionario. Acá me apoyo con el diccionario para que ustedes también puedan tener recursos para entender, por supuesto, esta palabra, ¿no? ¿Qué es la apostasía según el diccionario? No el diccionario bíblico, estoy buscando un diccionario común y corriente, encontrado, por supuesto, en internet, que dice: la apostasía es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas, abandono de su religión o del partido político al que pertenecía, ¿no? Es un apóstata. ¿Quién es el que hace quien practica la apostasía? Es un apóstata, alguien que simplemente en el caso del Señor, ha renunciado a la fe. ¿Quién es el primer apóstata que la palabra nos menciona? Bueno, Judas, pues, que simplemente renunció a Cristo, ¿no? Y lo entregó por unas monedas. Qué feo, si recordamos, el fin de Judas es terrible, pero no es el tema el día de hoy. Pero hablamos acerca de la apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? Es la renuncia. Pero hay que ser claros en cuanto a cómo es que se debe dar esta apostasía o qué es la apostasía. La Reina Valera no dice el tiempo de negar a Dios, solamente dice la apostasía. Y cuando usan el prefijo o usan la palabra la, se está refiriendo a una apostasía superior o mayor. ¿Por qué? Porque es la apostasía, no es una cualquiera, no es una cualquiera o cualquier apostasía, si se puede decir. Es aquella que va a suceder antes de que aparezca o se manifieste el hombre de pecado, el hombre de maldad o el anticristo. Y esa apostasía es el hecho en el cual la humanidad, quiere decir el hombre creado, va a dejar absolutamente o va a renunciar a su propia fe, a sus propias creencias, y va a simplemente dejar de lado totalmente a Dios de sus vidas, de sus países, de sus naciones, de todo lugar. Alguno dirá por ahí, pero el día de hoy ya vivimos un poco de apostasía, y es cierto, el día de hoy, por eso es que algunos piensan y algunos mencionan que siempre se está acercando el final de los tiempos y siempre estamos camino hacia lo que el Señor ha prometido. Por supuesto que el día de hoy, no solamente en este país, sino en muchos países, ya se han simplemente prohibido la enseñanza acerca de Dios, o simplemente ya no se mencionan a Dios, o ya no se tiene en consideración a Dios. Sin ir muy lejos, la Navidad no es otra cosa que simplemente el darse regalos, un tiempo de familiar, o para algunos el tiempo de los niños. Ya dejó de ser el nacimiento, la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada práctica y cada situación que vivimos en el mundo se está celebrando quitando a Dios de en medio. Aún así como lo que está sucediendo hoy en el mundo, donde se está abrazando aún la iglesia cristiana. En algunas iglesias, por supuesto, que no podrían llamarse cristianas, están abrazando esta corriente del LGTB. Entonces simplemente están renunciando al diseño original de Dios al abrazar esta corriente, están rechazando a Dios y a sus principios. Entonces ya existe un poco de apostasía en el mundo, pero no como la apostasía que ha de manifestarse antes que antes que se dé el día del Señor, por supuesto. La palabra de Dios menciona acerca de la apostasía, lo menciona solamente en esta porción de 2 Tesalonicenses, y después usa el verbo apostatar o ser un apóstata, lo hacen en Hechos 21 para referencia de ustedes, y 1 Timoteo 4:1, además de este pasaje donde se menciona acerca de ello, ¿no? Entonces, esta apostasía es un movimiento que de cierta manera prepara. Es como Juan preparó el camino de Jesucristo, esta apostasía prepara también el camino para el anticristo, quiere decir, para que el anticristo se manifieste. Pero al avanzar los tiempos, sabemos que el mundo se va enfriando y algunos, dice la palabra, renuncian o simplemente renuncian a su fe. Esto es la apostasía. Leamos lo que dice 1 Timoteo 4:1. Acompáñenme por favor con sus Biblias a 1 Timoteo 4:1, sin dejar o sin perder, por supuesto, 2 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Timoteo 4:1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo le está diciendo a Timoteo lo que ha de suceder.
lo que ha de pasar en los últimos tiempos, o en todo caso en los posteriores tiempos, quiere decir que después de todo lo escrito, pasará, por supuesto, que algunos escucharán espíritus engañadores y doctrinas que no están basadas en el Señor, sino que están basadas en demonios, influencias demoníacas sobre aquellos que predican el error y la maldad, para engañar, por supuesto, no solamente al no creyente, sino también aún a aquel que realmente es creyente y que está en el Señor. Por eso es importante tú, hermano y hermana, que leas la palabra de Dios de manera responsable, para que nadie, por supuesto, te engañe, como yo lo decía al principio. Nuestro Dios nos prepara para que nada, ¿no? O para que nadie nos engañe. Muy bien, en este versículo 3 también se menciona el hombre de pecado. Y el hombre de pecado se traduce, como les venía diciendo, como el anticristo. Pablo en el versículo 4 advierte de las características del anticristo. ¿Qué va a pasar con este hombre que va a manifestarse? Dice que se opone y se levanta contra todo lo que lleve el nombre de Dios. No, Dios no puede estar. Simplemente Dios tiene que ser eliminado. Dios no tiene que aparecer. ¿No? ¿No les suena familiar esto en este tiempo? ¿No? Las personas en otros países, de repente hasta aquí en este país, piensan que la iglesia tiene un mensaje de odio, que la iglesia está segmentando a las personas y que simplemente está anulando a un movimiento pequeño o menor, ¿no? En el nombre, como se dice, del amor. Entonces, ya simplemente no quieren usar a Dios. No es casualidad también que, sin ir muy lejos, cuando uno de repente está escribiendo en el WhatsApp o está escribiendo, no sé, en las redes sociales, quiere usar un emoji, y no hay un emoji cristiano, pero sí hay siempre un emoji o de repente un avatar sobre el orgullo gay, cosa que no sucede, por supuesto, para hablar acerca de Dios, o un sticker bonito acerca de Dios. Tenemos que crearlo nosotros mismos para que realmente se pueda difundir, porque la consigna es no Dios. Dios no existe o Dios no está presente, no pongamos a Dios, solo creemos en lo que vemos, en lo real para ellos, supuestamente, ¿no? Entonces simplemente han negado a Dios hasta de las redes sociales y aún nos controlan en lo que debemos decir o lo que vamos a decir en redes sociales. Entonces hay toda una idea, todo un experimento ahí que están haciendo para simplemente anular a Dios de todas las cosas. ¿Qué podemos seguir diciendo? Están suprimiendo, esa es la palabra que corresponde, están suprimiendo a Dios de todo. Ahora, cuando dice, por ejemplo, ¿no? En este versículo 4, voy a buscar nuevamente el versículo 4 que hemos leído, ¿no? El versículo 4 dice, y este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Ok, vamos a explicar esta idea. Cuando dice que se adueña del templo de Dios, ¿no? Está fingiendo, ¿no?, haberse hecho de cierta manera como Dios. Eso es una forma de decir que este anticristo está reclamando su deidad, como si él fuese Dios, ¿no? Quiere hacerse de cierta manera o dar a entender que él es Dios. Y eso, por supuesto, va a traer confusión. Aquel que no está cimentado en la palabra de Dios probablemente pensará que Cristo ha regresado y ese no es Cristo. Es el anticristo que está trayendo engaño a aquellos, dice la palabra, que no han creído en la verdad del Señor. Versículo 5 dice, cerrando un poco esta idea, Pablo con esa pregunta, ¿no se acuerdan que yo les había predicado? ¿No se acuerdan que ya les había hablado acerca de estas cosas cuando estuve con ustedes? Si ustedes quieren saber cuándo Pablo estuvo con la iglesia tesalónica, eso lo encuentran para aquellos que anotan en Hechos, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 13. Vamos a seguir con esta porción de la palabra de Dios y quiero que me acompañen a leer los versículos que faltan. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 12. Vamos todos con nuestras Biblias. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Versículo 9. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos,
con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso, Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Muy bien, hemos leído esta porción para continuar con esta segunda parte del mensaje. Ir entrando, por supuesto, ya a lo definitorio, lo que Pablo está hablando acerca de lo que ha de suceder y cuáles son esas características que ya hemos visto, por supuesto, del anticristo. Pero déjeme decirle que el enemigo, por supuesto, es un suplantador, es falso, es un engañador, ¿no? Y déjame decirle que Pablo advierte también de la misma manera cómo es que este anticristo, ¿no?, es un suplantador también de nuestro Señor. Por ejemplo, vamos a enumerar o vamos a tener claro lo primero. Por ejemplo, ¿cómo es que es un suplantador? Primero, tiene una venida como Jesús la tiene. Por supuesto, capítulo 2, versículo 1, habla de que el Señor ha de manifestarse, la venida del Señor. Pero el versículo 9 también que acabamos de leer dice también lo siguiente, versículo 9, el malvado vendrá por obra de Satanás, ¿no? Quiere decir que también ha de manifestarse a la misma manera como Jesucristo también se manifestará. Vamos con lo primero. Vamos a lo segundo que sucede y que también vemos cómo es que este anticristo es un suplantador, un falso, ¿no?, que se va a levantar. Dice, ha de ser manifestado como Jesús también ha de ser manifestado en los cielos. Eso, por supuesto, vemos cuando hace manifestarse Jesús en los cielos. Eso lo vimos la vez pasada cuando hablábamos capítulo 1, versículo 7 acerca de cómo el Señor estará en los cielos. Pero el versículo 3 también nos menciona y nos dice, no se deje engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad o el hombre de pecado, como dice la Reina Valera. Ha de manifestarse al igual que nuestro Señor Jesús, ¿no? Número 3. ¿Cómo también podemos saber que esto es un hombre falso? Dice, tiene un evangelio de mentira como Jesús tiene un evangelio de verdad. Según Tesalonicenses 2, versículo 10, versículo 11 que hemos leído recientemente, decía también lo mismo, ¿no? Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haber negado a la verdad, haberse negado a la verdad y a ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Quiere decir que su enseñanza no es una enseñanza verdadera, sino es una enseñanza falsa. También este engañador, por supuesto, este anticristo, el hombre de maldad o el hombre de pecado, dice que también él solamente debe ser adorado. ¿Por qué? Porque vemos también en el versículo 4 que dice que él se va a adueñar del templo de Dios. Está buscando la adoración por él mismo cuando el Señor Jesucristo nos enseña que él es el único que debe ser glorificado. Otra idea que también nos enseña o nos da a entender que también es un suplantador, ¿no? Este anticristo, número 5, es que tiene milagros y manifestaciones, al igual que por supuesto las que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Quiere decir que estas señales que hará este hombre hará que muchos se confundan acerca de realmente de quién es este hombre que ha venido a traer no otra cosa que oposición al nombre de Cristo. Por eso que se le llama anticristo, ¿no? Versículo 6 es la porción en la que ya acabamos de leer y el versículo 6 nos menciona acerca del anticristo que aparecerá ¿cuándo? Cuando él quiera, no. Cuando él lo desee, tampoco. Cuando se le dé la gana, tampoco. Cuando el Señor diga. ¿Por qué? Porque dice que hay algo que lo detiene o que está siendo retenido, ¿no? Y cuando hablamos ese algo, estamos entendiendo que hay una autoridad superior y es por lo cual tú te debes alegrar. Y yo debo alegrarme porque hay una autoridad superior y es la autoridad de Dios. Nada de lo que sucede en este mundo se da o se permite sin que antes Dios lo permita, pero Dios realmente deje que eso suceda. Nada está fuera de control, sino que todo lo que sucede en el mundo, Dios lo permite con un propósito simplemente, o es consecuencia, por supuesto, del pecado propio del hombre. Y Dios en su justicia debe dejar que las consecuencias se den, porque es inevitable que si uno arroja un vaso de cristal de la mesa hacia el piso, este vaso no se rompa o termine en muchos pedazos. Entonces, seamos claros también en cuanto a ello. El Señor está reteniendo, por supuesto, hasta el día indicado, cuando el Señor considera que ya es el tiempo, ¿no?, a que este anticristo
se haya de manifestar. Entonces entendemos también, por supuesto, con mayor seguridad de que el Señor está en control de todas las cosas. Qué grandioso saber que nuestro Dios es Dios, que está en control, que no hay nadie como Él y que nada de lo que sucede en este mundo pasa sin su venia ni sin su permiso. Versículo 7 nos dice también lo siguiente, que el reino de la maldad, quiere decir el reino de iniquidad, ya opera en este mundo, pero falta que ha de manifestarse el hombre de pecado, el anticristo. No es para nadie, por supuesto, ajeno saber de que el príncipe de las tinieblas gobierna de cierta manera en los pensamientos de este mundo, en la manera de que lleva a este mundo hacia la perdición y una vida alejada de Dios. Entonces ya opera, por supuesto, este reino de maldad, este reino de iniquidad, ¿no?, en el mundo. Pero ¿quién es aquel? Dice, ¿no? La palabra dice, porque la palabra dice en el versículo 7, el que ahora lo detiene. Cuando hablan de él, están hablando de una persona, y esta es la persona del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien está reteniendo a que se manifieste este anticristo, porque no es el tiempo todavía. Así que solamente con la venia de Dios, que ha de manifestar, se va a manifestar, porque el Espíritu Santo permitirá que así sea o que así se dé, ¿no? Entonces, si tocamos el tema de apostatar, por ejemplo, o dejar a Dios, lo vemos más fuerte de generación en generación. Sonó como medio extraño, ¿no? O medio raro. De generación. Quiere decir que simplemente las generaciones van degradándose al mismo hecho de simplemente alejarse de Dios. Así que si tú eres un creyente responsable, no dejes de hablar. No dejes de predicar la palabra. No dejes de enseñarla. No dejes de contarle a otros acerca de lo que tú sí sabes. No sea que el creyente, o seas de aquellos que dice la palabra que han de enfriarse o que apostatarán de su fe. Así que mantente firme en el Señor y enseña a otros, porque al camino que vamos, como se dice, muchos dejarán la fe seguramente. Pero gracias a Dios por aquellos que perseveran, gracias a Dios por aquellos que se levantan, aquellos que son responsables, aquellos que han creído, como dice el Señor en su palabra, y seguimos enseñándole con responsabilidad y llamando, por supuesto, a nuestro prójimo al predicar el correcto mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio y la salvación por Jesucristo. Muy bien, versículo 8 dice, se manifestará el malvado, aquel que Jesucristo va a vencer. Y eso es lo más importante, saber que el Señor, y esa es nuestra victoria y esa es nuestra esperanza, saber que Cristo vencerá, saber que dice la palabra en el versículo 8, que el Espíritu lo vencerá con el espíritu de su boca y que lo vencerá con el resplandor de su venida. Simplemente con el hecho de estar, dice la palabra, el Señor con una palabra vencerá a aquel que ha de manifestarse. Y probablemente algunos estudiosos dicen que Pablo está citando aquí el versículo el versículo de Isaías, capítulo 11, versículo 4, y lo leo con ustedes en la nueva versión internacional, que dice lo siguiente. Vamos a leerlo todo juntos. Estoy muy emocionado, seguramente por eso me estoy confundiendo con las versiones, pero acá lo tengo anotado, Isaías 11, versículo 4, que dice, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. ¿No? Probablemente Pablo está haciendo referencia a este versículo, a esta porción del profeta Isaías 11, 4, para los que están apuntando o están anotando, por supuesto, esta enseñanza. Este será, por supuesto, el momento de glorificar al Señor, porque Él vencerá, porque el triunfo del Señor está asegurado. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Cuántos dicen un gloria a Dios por ello? Porque sabemos que el Señor triunfará, porque está escrito, porque ninguna de las cosas que el Señor ha puesto en su palabra ha de dejar de cumplirse, porque ya se han cumplido muchas profecías y han de seguir cumpliéndose la palabra de Dios. Sabemos que su palabra es verdad, porque vemos la transformación en nuestras vidas, en nuestros corazones, y vemos cómo la palabra de Dios sigue transformando los corazones y las vidas de aquellos que creen realmente en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, el anticristo, también habla sobre el anticristo, que está controlado, quiere decir que su cobertura, ¿no? Como dirían algunos, su cobertura es la cobertura del enemigo,
¿no? Y lo apoya también con ciertos milagros, ¿no? Como lo veníamos diciendo, él está copiando básicamente, está suplantando la persona de Jesucristo para traer engaño. Versículo 10 también nos dice que engañará a los que no quisieron oír, ni creer en su momento. Esto es cuando les fue anunciada la palabra a aquellos creyentes, aquel pueblo les fue anunciada la palabra y no quisieron creer. Entonces para ellos que no quisieron creer, y a cuando aparezca el anticristo, a ellos los va a engañar, porque va a confirmar aquello que simplemente ellos decidieron en su momento no creer. Entonces Dios dice que permitirá que venga un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, para que esa sea de cierta manera la manera en la cual ellos sean condenados o corregidos de cierta manera, no para lo bueno, sino simplemente para una vida, como lo veníamos hablando la semana pasada, una vida alejada de Dios. Por eso nos dice el versículo 11 y versículo 12 finales, con los cuales terminamos, y vamos a leerlos todos juntos, nueva versión internacional, que dice 1 Tesalonicenses 2:12, dice así: por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira, y así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Y eso es lo más feo, ¿no? Lo más feo es esto, en el sentido de, primero que no creyeron, sino que no solamente que no creyeron, o sea, no simplemente fue, no creo, sino que simplemente se deleitaron. Quiere decir que se regocijaron, se alegraron en las cosas de maldad, en las cosas de este mundo, en las cosas que ofrece el príncipe de las tinieblas. Así que tú, hermano, hermana, o tú eres alguien que realmente primera vez que está con nosotros o escuchas este mensaje, tienes tiempo para acercarte al Señor. No es casualidad, por supuesto, que escuches este mensaje, ni que tengas la oportunidad de oír esta palabra, porque tenemos tiempo. Porque tenemos tiempo para, por lo menos en este instante, en este momento, decirle: Señor Jesucristo, sé que tú vienes por tu iglesia, sé que tú vienes por aquellos que han creído, y sé que tú traes condenación por aquellos que no han creído en tus palabras, porque tú has dictaminado lo que es bueno, lo que es correcto, para que vivamos bien, para que el hombre no sea destruido, pero el príncipe de las tinieblas, ¿no?, está influenciando este mundo. Así que nosotros podemos realmente tomar una decisión de decir: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber estado haciendo lo malo y quiero acercarme a ti, quiero vivir contigo, quiero vivir juntamente contigo y con esa vida eterna que también has prometido. Y tú, hermano, si tú no estás predicando, tú no estás enseñando la palabra de Dios, es importante que lo hagas. Hay una necesidad, por supuesto, muy grande allá afuera con aquellos que no tienen a Jesucristo. Necesitan conocer la verdad. No quieras que tu amigo o tu amiga, tu familia o alguien de tu familia simplemente muera sin conocer a Jesucristo y que simplemente tenga una vida separada de Él. Todos queremos realmente lo mejor para aquellos que amamos y queremos. Y es más, el Señor nos insta a amar a aquellos que simplemente no desean lo bueno para nosotros. Pero todos necesitan alcanzar misericordia. Como yo alguna vez lo alcancé, como tú alguna vez alcanzaste misericordia, así necesitan ellos también ser alcanzados con la misericordia de Dios. Y tú puedes ser un buen canal para poder enseñar esta palabra. No te quedes callado, no pierdas oportunidades de compartir del Señor, así te cause situaciones incómodas o difíciles. La palabra de Dios dice que bienaventurados aquellos que son vituperiados, insultados por causa de Cristo. Finalmente, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra fe? ¿Cómo podemos cerrar este tiempo de predicación y cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? ¿Qué podemos decir? Yo estoy contento, tú estás contento, ¿por qué? O contenta, ¿por qué? Porque el Señor en esta palabra nos advierte acerca de lo que ha de venir. Yo tengo que tener seguridad porque el Señor me advierte, me dice, me está enseñando. No me ha dejado sin consejo, no me ha dejado sin palabra, me ha traído una guía para yo saber qué ha de pasar. No solamente, sino que nos da señales también antes de su venida. ¿Cuándo vendrá el Señor? Por supuesto, tiempo después de que se manifieste, número 1, la apostasía. Número 2, el anticristo. Entonces sabremos, por supuesto, que el Señor ha de venir cuando aparezcan o cuando sucedan estas cosas. Los creyentes por el Espíritu Santo, por supuesto, estaremos atentos a estas situaciones.
Por supuesto que nos reconfortamos también porque el Señor nos prepara para este engaño, nos prepara para estar diligentes, para estar con los ojos abiertos, para ser responsables en el aprendizaje y en la lectura de la palabra en nuestras vidas. No solamente para ti, hermano y hermana, si tú eres padre o madre, para tus hijos también. Prepara a tus hijos en esta generación para las cosas que vienen, para las cosas que hoy les están dando. Usa la palabra para poder enseñarles. También la palabra nos insta en esto y nos prepara, y cómo lo aplicamos también a nuestra fe es porque eso nos da esperanza para el día de mañana. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están alegres? Porque hay esperanza para el día de mañana. Siempre estaremos con el Señor. Siempre el Señor en su palabra nos muestra su victoria. Tenemos esperanza, tenemos alegría en Él. Lo que vivimos hoy lo vamos a vivir perfectamente bien. Lo vamos a vivir sabiendo que en el Señor tendremos siempre la victoria. Finalmente, esta victoria es una victoria, y este mensaje es un mensaje que nos da seguridad sobre esa victoria, sobre la victoria de Cristo. Tú puedes vivir confiadamente día tras día sabiendo que el Señor ha vencido y va a seguir venciendo como la palabra de Dios lo ha manifestado. Así que todos anhelamos, por supuesto, su venida. Ya sea que hayamos muerto o ya sea que veamos al Señor en los cielos, veremos de glorificar al Señor, porque aún la palabra dice que los muertos en Cristo estarán con el Señor también. Así que nos alegramos por su palabra. Yo te animo, amigo o amiga que nos visitas por primera vez, que entregues tu vida al Señor Jesucristo, que le pidas perdón por tus pecados, que hagas una oración para decirle al Señor que estás arrepentido y que quieres abrirle tu corazón para que Él sea tu Señor y tu Salvador personal. Y a ti, hermano de la iglesia, te animo, por supuesto, a confiar en la palabra de Dios, a escudriñarla, a leerla, a aprenderla y a compartirla con aquellos que se pierden sin el consejo de la verdad. No dejes que sigan engañados. Ayúdeles también a conocer lo que tú has conocido. Hazle extensivo la misericordia de Dios en tu vida a sus vidas también. Oramos.